Me creían. Si hay un país que no te permite hacer las cosas que haces en tu vida diaria, el país se llama Afganistán. Las cosas que han dicho en ese país son realmente estúpidas y ahorita les voy a decir una de las reglas. Más bien no es una regla, son varias, son absurdas. Desde el 2021 han sufrido las mujeres, es horrible cómo tienen que usar estas horribles cosas en su cara para salir. Se podría decir que ese país son muy machistas porque empiezo reglas. Número 1. Cuando ellos apenas vayan a pasar a la secundaria o a la prepa o todavía están en la primaria, ya las estarán esperando con un hombre, se tienen que casar a esa edad, o sea que regla más estúpida. Y saben que en México en algunos países está prohibido casarse con una menor de edad, pero bueno, segundo, si un hombre luego golpea a una mujer y le rompe un hueso, le dan al 15 a 20 días de prisión, o sea que regla tan tonta, eso sí me hace muy machista. Tercero, si una mujer voltea a ver a un hombre que no sea su esposo, pueden maltratarlas y hacer lo que quieran, o sea, por mí me matarías si estuviera en ese país. Me voy a ir adelantando. No puedes utilizar el internet en cualquier momento, siempre tienes que estar al lado de un hombre, no puedes ir a la escuela, a veces tienes que estar en tu casa encerrada, tienes que salir con una capucha que les enseñé, o sea, no le estaré a miedo vivir en un país así. O sea, sí puedes ir a la escuela, pero acompañado de un hombre. Cuando esté ya aproximadamente en 5º año te van a pedir que te cases con alguien, o sea de tu agrado, no después de eso. Tampoco puedes salir sin tu máscara, no sé si te multan. Pero la máscara es lo más importante. La verdad, Chavana está preguntando por qué es importante la máscara, además de que tú estás con tu marido o con tu novio, es para que no les dé la satisfacción de decir, ay, esas mujeres más bonita, puedo engañarla, o sea, esos son para las máscaras, o sea, muy protectores. Y otra ley, que puedes golpear a tu mujer si está viendo otro hombre, o sea que se les pasa, no puedes hacer nada. Y que los gobernadores nada más son hombres. La verdad, esperemos que con ayuda de ustedes podemos denunciar este país del C, porque es algo que pues haces tú en vidas diaria, y pues ese país que no se debería llamar país, está haciendo todo eso, pero bueno, va, y los amo. ¿Qué opinan? Una última cosa, si ustedes quieren ir a investigar, por favor comenten, porque ese país es muy raro. Nunca podré olvidar esa noche en la escuela. Hola mis lindos Ferchilovers. Bueno, antes de todo quería decirles que no hay ganadores del comentario más azul, ya que TikTok me borró el video, y bueno, pues ahora el comentario más naranja lo voy a seguir, y de verdad gracias por el apoyo. Ya somos 20,000 Ferchilovers, pero bueno, empecemos. Y bueno, afirmo que esta historia es mía, así que si van a usar el audio denme créditos, o si no tendré que bloquearlos, pero bueno, empecemos. Bueno, un día, cuando llegué a mi escuela, habían demasiados rumores de que en mi escuela antes era un circo, y que habían payasos ocultos, y que por las noches aparecían. Yo no le tomé importancia, pero hasta en mi grupito de amigos decían de que era verdad, y en eso una amiga mía, que le pondremos Mariana, dijo que ¿qué pasaría si venimos a la escuela en la noche? Yo obviamente me negé, ya que habían probabilidades de que los rumores fueran reales, pero al final me lograron convencer. Y bueno, cuando llegué a mi casa, yo empecé a preparar una mochila con cosas que probablemente íbamos a usar, por ejemplo, botiquín de primeros auxilios y agua y comida, etcétera. Y bueno, pues cuando se hizo de noche, yo estaba chateando con mis amigos por el grupito que teníamos por WhatsApp, y bueno, pues quedamos en vernos en la escuela a las 2 de la mañana. Y bueno, cuando llegamos a la escuela, saltamos la barrera de la escuela y entramos. Y bueno, hay que aclarar que en esos tiempos yo ya tenía 10 o 9 años. Y bueno, pues cuando cruzamos la barrera, pues entramos a la escuela, y en eso yo vi que en un árbol estaba atado un globo negro, y yo les traté de decir a mis amigos, pero no me prestaron atención, así que decidí olvidarme de eso. Y bueno, cuando entramos todo se escuchaba tranquilo, así que decidimos separarnos para que podamos explorar la escuela. Y bueno, íbamos a ir en grupos de 2, pero como éramos 7, alguien tenía que ir sola. Y bueno, pues una amiga, la cual la llamaremos Luna, se ofreció para ir sola, así que bueno, yo me formé grupo con un amigo que le pondremos Andrés. Y bueno, hay que aclarar que todos trajeron mochila con linternas, etcétera. Y bueno, pues como estaba oscuro, pues Andrés y yo prendimos las linternas,
y cuando las prendimos vimos como el mismo globo negro pasó frente de nosotros y en eso explotó y Andrés y yo nos asustamos. Y bueno, pues Andrés y yo fuimos a recoger el globo y lo metí en mi mochila y bueno, aclaro y que todos tenían una cámara para grabar lo que pasaba, pero desafortunadamente la grabación se borró, así que no podré ponerla aquí, pero bueno, en eso cuando íbamos a explorar la librería, pues vimos que un estante de libros estaba en el piso como si alguien hubiera empujado el estante y bueno, pues cuando fuimos a revisar el almacén de libros, pues vimos un grabador escondido y se notaba que ese grabador estuvo ahí por mucho tiempo, ya que se veía que era viejo y bueno, pues cuando Andrés y yo salimos de la librería, escuchamos una risa proveniente del baño cerca de la librería y pues cuando los acercamos la puerta se abrió sola y en eso yo me asusté y no me animé a entrar. Y en eso cuando nos íbamos a ir, escuchamos otra vez los gritos y bueno, pues en eso volteamos a ver otra vez al baño y cuando apenas dimos un paso, se empezaron a escuchar risas y bueno, pues Andrés y yo nos fuimos corriendo y en eso escuchamos que alguien se estaba comunicando por el radio que teníamos y era como una especie de teléfono donde te podías conectar con personas que estaban lejos y bueno, pues respondimos y eran dos amigos que les llamaremos Daniela y Gaby y bueno, pues escuchamos que dijeron, oigan, acabamos de escuchar como si un columpio rechinara y bueno, nosotros le dijimos que habíamos encontrado una grabación, así que cuando nos encontremos que íbamos a escuchar la grabación, así que bueno, cuando Andrés y yo íbamos a entrar a la cafetería, yo detenía a Andrés y vi por la ventana de la cafetería y vi como un payaso estaba sentado en la mesa de la cafetería y vi que lentamente ese payaso volteaba la mirada. Yo me asusté y en eso yo y Andrés nos escondimos y escuchamos pasos que se dirigían hacia nosotros y bueno, pues Andrés y yo nos fuimos corriendo y nos escondimos en un baño y le pusimos candado. ¿Quieren parte 2? Y por cierto, perdón por estar tan inactiva, pero les prometo que estaré más activa, pero bueno, y recuerden que si usan mi audio denme créditos, ya que yo me esfuerzo en hacer los audios y por cierto, pónganme sus preguntas para que en el siguiente video yo conteste las preguntas, pero bueno, adiós mis lindos Ferchilovers. Imagina que tú intentas jugar, burlarte de un espíritu y este espíritu decide entrar a tu juego, solamente que tú vas a perder, no importa qué pase. Y además, este espíritu no va a jugar limpio. Bueno, pues algo así le sucedió a un chico llamado Kevin. Resulta que Kevin vivía en una zona semi-rural, pero en esta zona solamente vivía gente que tenía mucho dinero. Todas las personas que vivían en esta área tenían mansiones con albercas, jardines muy extensos y demás. La vida en esta zona era muy buena, a pesar de que la ciudad más cercana estaba a 30 o 40 minutos de distancia. A pesar de todo esto, esta zona tenía una cosa extraña, y es que aproximadamente a 3 kilómetros de donde terminaba este pueblo, había un cementerio, pero este cementerio solamente tenía una tumba, era una lápida sin nombre y este cementerio pues era bastante grande, de 1 hectárea aproximadamente. Entonces era muy extraño que solo hubiera una tumba, pero sí se sabía quién estaba sepultado ahí. Ahí descansaba el cuerpo de una niña que había fallecido hace algunos años atrás debido a una enfermedad terminal. Se decía que los últimos días de vida de esta niña ella había cambiado su actitud radicalmente, de siempre haber sido una niña tranquila y demás. Los últimos días se comportaba llena de rabia, enojada todo el tiempo y hasta un poco agresiva con los demás. No le tenía compasión a nada ni a nadie. Algunos decían que ella venía de un hogar con familia disfuncional y que ella había tenido este cambio de actitud porque sentía como, en cierta manera, envidia o celos de las personas que estaban sanas, ya que ella sabía perfectamente cuál iba a ser su final. Esa es la historia que se decía de quién estaba sepultado ahí, pero resulta que sí existía una razón por la cual solamente estaba esa lápida en un área tan grande. Se decía que decidieron aislarla porque había historias que si tú te acercabas a esta tumba y decidías dejarle algo, algún juguete, ya que era una niña la que estaba sepultada ahí, indudablemente esta niña te iba a seguir a tu casa y mientras más grande fuera el juguete que tú le dejaras, más terrorífica iba a ser su visita. Entonces por eso estaba tan aislada, lejos del pueblo y nadie la visitaba.
Kevin era un adolescente, ya se hablaba respecto a esto en su escuela, incluso hasta se ponían retos de a ver quién se animaba a acercarse a dejarle un juguete para ver qué pasaba. Y Kevin tenía ganas de ganar este reto, así que él pensó, pues voy a buscar el juguete más grande que tenga en mi casa y se lo voy a llevar. Voy a tomar una foto, se la voy a enseñar a mis amigos y voy a ganar. Así que, ya que decidió jugar con fuego, va a la cochera de su casa, que era donde guardaban ciertas cosas, y ahí encontró una gran casa de muñecas antigua, que era de su hermana mayor, que su hermana mayor ya ni siquiera vivía en casa, así que dijo, nadie va a notar que esto ya no está. Ni siquiera le quitó el polvo de encima, simplemente tomó esta casa de muñecas y caminó los 3 kilómetros hacia este cementerio. Al llegar, deja la casa de muñecas ahí a un lado de la lápida, todavía tomó el tiempo de tomar una fotografía y regresa a su casa. Ya se iba acercando a su casa y escuchó que su mascota, que era un perro pastor alemán, ya lo había olido y ya lo estaba esperando ansiosamente porque sabía que siempre que Kevin llegaba, pues lo sacaba a pasear. La tarde transcurre pues muy normal. Kevin estaba ya ansioso de que fuera el día siguiente para mostrarle la fotografía a sus amigos del regalito que había llevado a esta tumba. Él se va a dormir, realmente es que no estaba pensando mucho en esto, ni estaba esperando que algo le sucediera, ni nada, ya que él estaba convencido que esto simplemente era una leyenda. Casi ni pudo dormir de la emoción del día siguiente enseñarle estas fotografías a sus amigos, y en cuanto se despierta, se olvidó de todo al instantáneamente sentir un gran ardor y dolor en su brazo. Él se sube la manga para checarse donde le estaba ardiendo y resulta que tenía una mordida, pero parecía de una mandíbula pequeña. A pesar de que la mordida era pequeña, estaba muy profunda. Kevin estaba impresionado y pasmado por esta mordida, aún así como que su mente no conectó que una cosa tenía que ver con la otra. Él baja a desayunar, todavía intranquilo por esta situación, su mamá lo nota y le pregunta, oye, ¿estás bien? Y Kevin decide no dar detalles de nada y decir, sí, todo bien. El día transcurre normal, él se va a la escuela, enseña las fotografías, alardea sobre lo que hizo, queda muy contento por esto, regresa a su casa, la tarde transcurre normal, pero cuando iba anocheciendo como que él comenzaba a sentir que algo iba a pasar. No sabe a qué, no sé si les ha pasado alguna vez que tienen un presentimiento, pero realmente no saben de qué. Este presentimiento lo mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana. Finalmente el cansancio lo venció, él se queda dormido, no sin antes abrirle la puerta a su perro para que él pueda entrar y salir de la casa. Unas horas después, apenas iba amaneciendo, cuando Kevin despertó a toda su familia por un alarido de dolor que soltó. Su perro fue el primero que entró corriendo a su habitación por escuchar el grito y seguido de él venía su mamá. La mamá de Kevin entra registrando toda la habitación, ya que ella pensó que un animal se había metido en la habitación de Kevin y lo había mordido. Realmente es que Kevin nunca le dijo que él había gritado de dolor porque sintió que unas manos pequeñas le estaban apretando partes del cuerpo con bastante fuerza. Pero había sido tanta la fuerza con la que lo habían apretado que él realmente quería llorar de dolor y además de pánico. Porque ya a estas alturas él se había dado cuenta que algo había cambiado y algo no estaba bien. ¿Qué era lo único diferente que Kevin había hecho? Haber llevado la casa de muñecas a esta tumba, así que pensó en una solución y dijo, saliendo de la escuela, voy a caminar de nuevo al cementerio y me voy a traer de regreso la casa de muñecas. Así que en cuanto salió de la escuela, eso fue lo que hizo, sin tener idea que esta decisión fue peor que la primera. Solamente empeoró todo. Kevin llega a su casa, deja la casa de muñecas de donde la había tomado. Ya un poco más tranquilo, pues transcurre la tarde. De hecho, transcurrieron 2 días completamente normales y en eso llega el fin de semana. El sábado, Kevin se despierta algo tarde, pero en cuanto se despierta, nota como mucha conmoción en su casa. Baja rápidamente y nota que su mamá está gritando en la cocina y que su hermana está en la parte de afuera, en el jardín, también gritando. Kevin le pregunta a su mamá qué era lo que estaba pasando y su mamá, entre asustada y con ganas de llorar, le dice que escuchó que el perro estaba ladrando como muy alarmado y cuando bajaron a verificar que todo estuviera bien, vieron como una figura bastante chiquita arrastró al perro hacia el bosque. Y por más que la hermana lo estaba buscando, le estaba gritando, le estaba hablando, ya no veían a su perro. Nunca había pasado algo como esto en todo el pueblo, así que a Kevin no le quedó de otra más que relacionar una cosa con la otra. Esto era parte de lo que hacía esta niña si la visitabas.
Kevin sí buscó a su perro por muchos días, no encontró ni una sola pista de él, incluso llegó a ir al cementerio de nuevo a pedirle perdón a esta niña y decirle que le devolviera a su perro. Pero parecía que la niña le daba señales de que su perro estaba bien, simplemente no se lo iba a regresar, como Kevin no le regresó su casa de muñecas. Kevin ya no recibió mordidas desconocidas ni apretones en su cuerpo. Sin embargo, por las noches, mientras él estaba acostado en su cama, escuchaba aullidos y ladridos que venían de abajo de su cama como si hubiera un perro invisible. Esto era un recordatorio constante de esta niña hacia Kevin de que no debió quitarle su casa de muñecas. Y miren, esto es algo que a mí no me gusta, incluso se me hace como hasta un poco injusto que cuando hay actividad paranormal en alguna casa, los primeros afectados siempre son las mascotas. Ellos los ven, ellos los perciben y eso lo saben los que están del otro lado, es decir, el espíritu, demonio, fantasma o lo que sea que vaya a estar en tu casa. Así que, bueno, díganme qué opinan. Una hora de Story Times de Verito. Escuchamos y nos perturbamos. En Reddit encontré una historia de una persona que se dedicaba a trabajar en las calles vendiendo su cuerpo. La verdad es que no se sabe si es mujer o hombre. Yo considero que era un hombre trans y ya me van a entender por qué. Él se expuso en las calles desde que era muy pequeño, aproximadamente a los 7 años de edad. Esa persona cuenta en Reddit que su padre descubrió a él besándose con otro amiguito. Entonces el papá lo llevó hasta la casa, escuchen bien, lo castigó y luego con un palo lo abusó, diciéndole que si quiere eso, su mismo padre se lo dará. Obviamente eso a él lo trauma de por vida. Imagínate que tu propio padre te haga eso. Y no obstante, él, obviamente dolorido, le cuenta a su madre, la cual, en vez de enfrentarlo a él y defenderte, le da la razón a tu padre diciendo que ella prefiere tener al hijo muerto que tener esa clase de hijo. Así que él huye porque el papá le dice que la siguiente vez que lo encuentre haciendo algo así, prefiere dejarlo con el palo adentro. Y lo más escalofriante de todo esto es que el papá tenía el palo con el que le hizo eso al hijo en la casa, todavía con la sangre, como expuesto para que él se acuerde siempre. Él, viendo esta brutalidad que sufrió en la casa, dice: yo me voy. Obviamente va a pedir ayuda con el chico con el que se estaba besando, que también era un niño. El niño le dice como: tú no puedes venir aquí porque si mis papás se enteran que yo hago eso, pues también me matan a mí. Las primeras 2 noches fueron muy difíciles porque él dormía donde le caía la noche. Pero en la tercera dice que se encuentra con una persona que él calcula que tendría unos 25 años, 27, que venía en un carro. Entonces esta persona le pita. Él estaba sucio, sin comer, y le dice que cuánto cobra. El niño le dice que él no trabaja en eso. Entonces le dice: súbete, chamaco. Así que por eso les digo, porque muchas veces él contaba poniéndose a él como hombre. Por eso les digo que yo creo que es una mujer trans. Entonces le dice: súbete, te voy a llevar de comer y ya luego vemos qué pasa. De paso que si te llevo al hotel, le dice así: te podrás duchar y te pago así el lugar donde te quedes a dormir. Y él dijo sí, ni lo pensó. Y recordemos que él era un niño pequeño para ese entonces. Y el único acercamiento físico que tuvo fue el abuso de su propio padre con un objeto extraño. Entonces llegan al hotel y el hombre le pregunta que si ya antes ha estado con otro hombre. Entonces él le dice, para no quedar mal, como: sí, ya estuve con alguien más. Pero obviamente sabemos que eso es mentira. Así que ese hombre lo baña, le da de comer y luego ya saben lo que sucede. Y al final, cuando ya termina, el niño le dice como: me puedo ir a vivir contigo, yo sé barrer, sé trapear. Y él mismo le dice: tú puedes estar conmigo cuando tú quieras, pero yo ya no quiero estar solo en la calle. Y él obviamente le dice: no, yo no te puedo llevar conmigo, mis papás no saben de mí y yo ya me voy a casar. Y le dice así como que mi vida ya está hecha y tú no tienes lugar ahí, o sea, ya vístete y mejorándote. Y el niño le dice: pero no tengo a dónde ir. Y él le dice: ese no es mi problema. Al final dice que él se queda solo en ese cuarto y llega un hombre a sacarlo, pero él se da cuenta pues que es un niño. Y este hombre le dice, este hombre dice que tenía como unos 40 y pico. Y el hombre le pregunta que qué sucedió en el cuarto. Y el niño se queda calladito. Y él le dice: bueno, si no quieres que llame a la policía y te lleven preso, tienes que... Recordemos que es ya el segundo hombre que en una noche abusa de él. Entonces el niño, que no tiene otra moneda de cambio más que su cuerpecito, decide hacerlo. Y él colocaba en Reddit que el olor corporal de ese hombre de abajo era horrible y que aún así este hombre no tuvo piedad con el niño. Y luego de que le hizo eso, lo tiró a la calle.
Así que él otra vez va caminando, pero ahora reconoce a un niño que también se baja del carro de un hombre. Eso ya eran como las 4 de la mañana. Él le dice al otro niño que se baja del carro como, oye, ¿puedo irme contigo? El otro niño le dice que son más vividos, ¿a dónde o qué? Y le dice, a trabajar, solo quiero tener un lugar donde dormir. Y él le dice, yo vivo en una como tipo residencia, podemos decirle así, pero para que llegues ahí tú tienes que darnos diariamente 600 pesos, tienes que darme a mí diariamente. Y él le dice, está bien. Y le pregunta que desde cuándo está en las calles y le dice, no, pues que recién se escapa y le cuenta toda su historia. Entonces él empieza, el niño con el que se encontró, a decirle que tiene que cobrar antes del servicio, que no tiene que irse pues muy lejos de donde ellos están para que luego el cliente no lo deje botando muy lejos y él tenga que volver, que siempre les diga a los clientes que usen protección y recordemos que ninguna de estas dos personas que abusó del niño usó protección. Esa noche le dice, tienes que ocuparte más veces para que así pues obviamente puedas llegar a dormir donde yo duermo. Así que él se para en la misma calle que todos los demás y él dice que había chicos más pequeños de él trabajando ahí y mujeres también. Habían desde los 6 años en ese mismo lugar. Claro, como era nuevo, todos los carros llegaban donde él y había hombres donde él dice que de verdad eran muy asquerosos. Él recuerda que la primera noche dice que tuvo que estar con un hombre que era muy gordo y que tenía un mal aliento así horrible, horrible. Y que cuando este hombre gordo se lo llevó, lo obligó a que se meta cosas por la nariz porque si no, no le iba a pagar. Y así fue como pasó la primera noche. Había ganado como 3,000, ya que venía uno, lo dejaba, llegaba otro, lo dejaba. Y de ahí saca pues para darle para la noche. Y obviamente el otro día le dicen, tenemos que llevarte a comprar ropa y a enseñarte a hacerte lavados para que no manches a los clientes porque se enojan. En esa tipo de residencia donde vivían esas personas, ni siquiera son personas, son niños chiquitos todavía. Él se empieza a hacer como de amistad con otro chico con el que tuvieron feeling. Pero ese chico solo lo veían como los fines de semana por ahí y él tenía aproximadamente 13 años, 6 años más que él. Él usaba brasier, o sea, como que él ya se iba vistiendo de mujer, pues. Ya se empezó a dejar el cabello largo. Entonces una vez conversan mientras están comiendo, desayunando, y él le invita a que vayan junto con él a las paradas de camioneros, porque ahí se gana más billete. Y ahí pasan los buceros y hay una gasolinera súper grande donde ellos escampan, o sea, donde duermen, y dice que se les hace más sencillo porque digamos que ahí te pagaban 500 o 600 y simplemente te llevaban en la partecita de atrás y pues tú ahí hacías el servicio. No tenías que pagar el hotel ni absolutamente nada, entonces que era como una ganancia para ti. Y como ahí llegaban tantas personas, obviamente los camioneros o los buceros siempre tenían trabajo porque habían pocas niños o personas que pasaban ahí vendiéndose. Además de que ya no tenía que dar la cuota diaria de 600 sino solo los fines de semana. Y se podían quedar en un motel que quedaba cerca de allá y nos cobraban como en la noche unos 50 pesos nomás. El niño le dice, me voy contigo. Así que agarra sus cositas, le dice al otro amigo, pero el chico con el que primero se conocieron le dice, ten mucho cuidado porque así como la plata es buena ahí para darse, también los hombres de ahí son más agresivos y se ha escuchado que muchas veces no vuelven los niños que se suben ahí a los trailers. Porque como estos hombres solo van de paso, no se conoce a los clientes fijos ahí como acá. Que tú ves, por ejemplo, al gordo que le habla la boca, él venía a ocuparse, si no es diario, por lo menos en la semana 2 veces, como que ya los conocían. Y sabían que a pesar de que, pues, sea lo que sea, siempre devolvían a los niños, si me doy a entender, ¿no? Pero los camioneros y los buceros, pues no. Y él le dice, sí, no te preocupes, yo ya regreso. Así que deciden irse y los dos. El chico de 13 años le empieza a decir, no te preocupes, solo tienes que pararte aquí y básicamente alzarte como toda la ropa, o sea, que se te vean todas tus partes de abajo y ellos te pitan o te hacen luces y tú te debes acercar. Y él le dice como, no dejes que ellos te lleven en el camión o en los buses, porque luego como que ellos se te pueden enojar y te dejan botando así, tú tienes que venir caminando o pedir así para que te traigan de vuelta, pues. Tú siempre diles que te ocupen como en los trailers o en los buses o en los camiones, hasta debe ser en la parte de atrás donde ellos manejan, tienen como un lugarcito donde dormir. Bueno, ahí. Y él así empieza a trabajar ya en ese lugar y dice que ganaba más dinero del que pueden ustedes imaginar. Porque como era nuevo y además de que se ahorraba todo y pagar los 600, o sea, imagínense. Regresan las 2 primeras semanas súper felices y que les fue muy bien. Pero la tercera semana pasa esto. Ellos estaban a punto de regresar, dice que eran las 4 ya de la mañana
y que cuando ya se estaban retirando, viene un camión que ellos nunca habían visto por ahí. Este camión les empieza a pitar, pero así insistivamente. Y el de 7 le dice como, yo ya estoy cansado, ya no quiero ir. Además de que ya hicieron mucho dinero esa noche. Pero él seguía haciéndoles luces y pitándoles, así que el de 3 dice, voy a ir yo. Y por un instante dice que el chico de 7 siente como que algo no está bien y le dice, no, no te vayas, no tengo un buen presentimiento. El otro le dice, tranquilo, si algo me pasa yo siempre llevo. Y la muestra que tenía como una daguita, algo así. Y él le dice, entonces te espero hasta que te desocupes. Y le dice, no, no, ya ándate y espérame ya en el hotel. Antes de irse, él se graba la placa. Él llega y se queda dormidísimo. Y se levanta en eso de las 9 y se da cuenta que nunca regresó su amigo. Así que sale a buscarlo, le pregunta a los señores que ponen gasolina, que si lo han visto. Le dicen que no. Él pregunta por el camión y dicen que tampoco. La última vez que lo vieron fue ayer y que se fue. Él se preocupa porque su amigo jamás hacía eso de irse, si él tenía la regla de nunca irse. Llega la noche, empieza a trabajar con la esperanza de que vuelva su amigo, pero nunca más regresa. Él regresa tipo a la vencida a contarles y los de ahí le dice, pues ya despídete porque ya no lo volvimos a ver. Y les dice, no digan eso. Él vuelve a trabajar en la carretera con la esperanza de un día que su amigo regrese. Pero un día el tráiler regresa. Y este tráiler, porque él se memoriza la placa, se da cuenta que es el mismo tráiler que se llevó esa vez a su amigo. Obviamente nosotros decimos, vemos eso y salimos corriendo porque sabemos que él fue la última persona que lo vio. Pero en la mente de ese niño, porque eso ponía en Reddit, él quería subirse a ese carro para averiguar o por lo menos ver la cara del hombre que se llevó al amiguito. Esto es fuerte. Ustedes saben que cuando esos niños pasan ahí en esas gasolineras, ellos pasan literalmente con ropas muy cortas, a tal punto de que se les ven sus partes íntimas. Porque bien dicen, el que no enseña no vende, y eso es lo que a él le enseñaron. Entonces él decide subirse al carro y se da cuenta que el camionero, o sea el trailero que estaba en ese carro, tenía una deformidad en su labio, tenía labio leporino. Él dice que aproximadamente tendría unos 45 años, 47, no más, no menos. Tenía problemas de alopecia, o sea que era casi calvo y que era un hombre muy grande. Él dice que aproximadamente calculó que medía entre 1,80 a 1,90. Era un hombre y era ancho. Cuando él se sube, él empieza a decir al niño que está muy bonito y que se lo quiere llevar de aquí porque no le gusta estar en lugares públicos ya que él tiene esposa. Y el niño le dice que no se puede ir porque él atiende pues solo en la parte de atrás como donde ellos duermen, que él no se va de aquí, es su regla de oro. Y en caso que digamos quiera como que sea más privado, lo único que le puede ofrecer es irse al cuarto donde ellos pasan, que eran esos cuartitos de los moteles que quedaban cerca de ahí. Él le dice, no hombre, vente, yo te voy a dar más dinero, y le ofrece como el triple de lo que al principio él decía que cobraba. Además de que le dice que le va a enseñar a manejar. Saben, estaba jugando con la mente. Recordemos que es un niño, no estamos hablando ni siquiera como un adolescente. Es un niño. Tenía 7 años cuando ya estaba vendiendo su cuerpo en las calles. Si ustedes tienen hijos o sobrinos, se van a dar cuenta que esa es una edad donde ellos son vulnerables, son susceptibles, son manipulables. Entonces él decía, yo te puedo sentar aquí mientras yo manejo y tú también vas manejando conmigo. Él no se va ni por el dinero, ni porque se dejó manipular. Él quería irse para saber dónde estaba su amigo. Pero fíjense, en la cabeza del niño, él decía, si le pregunto sobre mi amigo quizás me haga algo, pero si me bajo nunca voy a saber qué pasó con mi amigo. Él le dice, súbete y verás, vamos a ir manejando como 1 kilómetro y por ahí hay un hotel muy bonito y nos vamos a bajar y la vamos a pasar súper bien y después yo te vengo a dejar aquí. La persona en Reddit empieza a poner que este hombre empieza a hablarle como no deberías estar en las calles, tú tienes que estudiar, cosas así, que a él, ya ahora que es adulto, dice que lo vio como manipulación para que le tuviera confianza, ya que le estaba deseando el bien y diciéndole que no debería estar en las calles. Y obviamente como es un niño le empieza a preguntar sobre su vida y le cuenta su historia, y él le cuenta lo que le hizo su papá, o sea que la primera vez de él pues. Entonces en este acercamiento él le cuenta que su primera vez fue horrible, o sea, le contó todo lo que pasó con su padre. Él se da cuenta que ya pasaron el kilómetro y no llegan a ningún lado. Pasan más allá y dice que el señor se mete por un camino donde ya literalmente no había asfalto, sino solo era como tierra. Y cuando ellos pasaban la tierra se levantaba y dice que era oscuro, horrible. Este hombre para el carro, le pregunta al niño que si le molesta la cicatriz que él tiene. Él le dice que no. Obviamente pasa lo que tiene que pasar. De la nada se empieza a poner muy agresivo y le empieza a gritar que no lo complació y que no le va a pagar absolutamente nada y que lo va a dejar tirando aquí. Mientras estaba fumando, le quema con el tabaco la cara al niño.
El niño le dice que no tiene que pagarle nada porque a él también le gustó y que podrían volverse a ver y que él no le cobraría nada. El Enredi dijo, yo sabía que era mi última posibilidad para sobrevivir, porque él decía estábamos solos, no había una luz, estaban a mitad de la nada en una carretera que dice que solo sonaban como los bichitos del monte, absolutamente nada más. Este hombre le dice, entonces no te importa que no te pague y tampoco que te queme. El hombre le dice, si aguantas 15 veces que te apaga el cigarrillo en cualquier parte de tu cuerpo, te perdono la vida. Te dejo vivir, le dice así. Pero si me suplicas, lloras o te quejas, hasta aquí llegas. Así le dice el man. ¿Aceptas o no? Y lo baja. Y este hombre tenía una linterna, entonces le empieza a apuntar a la cara. Le dice, ¿estás listo? El niño dice que asienta con la cabeza porque él decía, esa es mi última chance para salir de aquí vivo. Le quema en el labio, le quemó en el brazo 2 veces, le quemó cerca del párpado, él pensó que iba a perder el ojo. Y cuando iba casi por la 9ª o 10ª quemadura, le dice así que le quiere quemar ahí abajo, pues donde él. Él en Reddit coloca que estaba con tanto, no sé, miedo como energía, como para sobrevivir, que acepta. Y este hombre se queda sin tabacos. Así que le dice que se quede ahí porque va a ir a ver más arriba. El niño descalzo, sin ropa, empieza a correr. El Enredi dice, corrí y corrí sin ver atrás y me lancé a unos matorrales. Y él se bajó y alumbraba y me decía, si te encuentro te voy a... Mejor sal ahora y te perdono la vida, pero si te encuentro. La cagaste, gritaba. Lo buscó por 40 minutos. Dice que fueron los 40 minutos más largos, que él no podía respirar ni moverse. Hasta que se subió otra vez al tráiler, dio retro y se fue. Y él se quedó ahí en la oscuridad de la noche, completamente solo, desnudo. Tenía 7 años. Él tenía miedo de salir. Dice que estaba como paralizado. Nunca había sentido eso. Y cuando empieza a caminar para la carretera, para levantar dedo, siente un olor asqueroso. Él dice era un olor a muerto. Y cuando estaba cruzando por ahí, se da cuenta que había un bulto de tierra así, pero grande, largo. Así es, amigos. Ahí estaba enterrado su amigo. Su cuerpo estaba en descomposición ya siendo comido por los animales. Él dice que otra vez empezó a correr, pero él tenía miedo de salir a la carretera y que ese mismo hombre estuviera ahí. Así que se quedó escondido por ahí hasta que amaneciera un poco. El en Reddit coloca que fue la última vez que trabajó en la parada de los traileros porque dice que es muy peligroso, de verdad, y más para un niño. Sus cicatrices, porque le quedaron cicatrices, le hacen pensar que si el tabaco no hubiera acabado, seguramente él no estaría vivo y ese hombre hubiera terminado así como terminó con su amigo. Cuando él regresa, todo golpeado, quemado, imagínense con los pies cortados, a esa residencia donde vivían también los otros niños que trabajaban en eso. Él les dice que quiere denunciar para que encuentren por lo menos el cuerpo. Y los niños le dicen, no te metas en eso porque si él se entera quién eres tú, seguramente va a venir por ti. Y en la calle pues es la regla de oro de que quien chismosea o como sapea no es querido casi por nadie. Y dice que por el shock tan fuerte, él no recuerda la placa completa que una vez él se grabó. Él recuerda como las primeras partes y luego no sabe la del medio ni la del final. Y ha tratado todos estos años con los psicólogos que ha ido a tratar de recordar para dar o al menos saber qué fue de la vida de este hombre, que seguramente está haciendo lo mismo que hizo con él a otros niños. En Reddit colocaron una pregunta para las personas que fueron víctimas de trata de personas. ¿Cuál fue la peor experiencia que tuvieron? Así que yo hoy les voy a contar una de ellas que para mí fue la más fuerte, que les juro que me dejó con pesadillas. Esto fue en el año de 2015. Ella es una mujer colombiana. En el año 2015 ella estaba terminando el colegio y no tenía trabajo y estaba la familia pasando por un momento muy complicado. Para ese entonces ella conoce a un chico con el que empiezan a tener una relación muy cercana de romance. Él la convence de salirse de la casa porque le dice que les depara un futuro muy bonito juntos, pero que debían empezar desde cero. Es así como ella una noche, sin decirle a sus papás, sin decirle a sus hermanas ni a nadie, decide irse. Se escapa por la ventana, se lleva una mochila consigo y nunca más regresa a su casa. La primera noche la lleva a un hotel y ella pensó pues que iban a tener su primera vez, pero le dice que no porque la respeta y quiere que sea mayor de edad pues para que no haya ningún delito. Ella piensa que él es un buen muchacho y pasa. Pero a los 2 días que están ya juntos en el hotel, él le dice que tienen que ir a visitarla a la mamá de él. En ese entonces ella nunca había tenido un celular porque ella pues venía de un lugar
con bastantes carencias económicas. Entonces la llevan a una casa, ella pensando que va a conocer a su suegra, se lleva la sorpresa de que adentro habían 3 hombres y una señora. Uno de estos 3 hombres le dice, qué bonita la chica que trajiste. Entonces ella como que se hace para acá y se pone detrás de él y le dice que si quiere ir, que le da miedo ese lugar. Y él le dice, tú ya no te vas a poder ir de aquí, porque ahora aquí te vas a quedar. Y él le dice, no, yo me quiero ir, me quiero volver con mis papás. Es aquí cuando los otros 2 hombres se abalanzan sobre ella. Dice que el primero le da un golpe tan fuerte que le quiebra la nariz. O sea, del golpe le quiebra la nariz y ella cae inconsciente, y lo que se acuerda es de que la llevaban marcando como a otro cuarto. En ese cuarto había un colchón en el piso y habían otras 3 chicas que también estaban llorando y se las veía que eran chiquitas. La más pequeña de ahí dice que tenía como entre 12 o 13 años. Ahí la dejan botando y le dicen que si se porta mal, pues que van a venir y le van a sacar como un ojo o algo así. Cuando ella ya retoma la conciencia, se acerca a una de las chicas porque le salió mucha sangre y le dice que qué hacen ahí. Entonces ahí la chica le explica que ellas por las noches las llevan a una calle donde las hacen trabajar acostándose con hombres y que todas las noches es lo mismo. En el día llegan, duermen, se bañan, pero en la noche, todas las noches tienen que salir a trabajar y cumplir con una cuota. La chica le dice, yo no puedo hacer eso porque yo nunca he estado con un hombre y pues yo no sé qué hacer. Entonces todas las chicas de ahí le dicen que va a tener que acostumbrarse porque es lo que tienen que vivir. Obviamente los rumores ahí corren y al otro día bajan a verla en ese cuarto y le preguntan que si es verdad lo que dijo, que era virgen. Entonces ella dice, sí, soy virgen. Entonces la llevan para arriba, la meten a bañar y le dicen que cuando se es virgen se gana más ahí. Ella en ese foro dice que se arrepiente tanto de haber dicho que era virgen porque ella dice que 1000 veces hubiera preferido pues perderla con un ebrio ahí en la calle que lo que le hicieron. Pues resulta que estas personas ya tienen hombres de confianza, podríamos decirlo así, o clientes de confianza que pagan por tener a mujeres vírgenes, y más cuando son tan chiquitas como era la chica que pues se robaron. Es ahí que uno de estos clientes le dice que la prepare para tal día, que la tenga bañada y que la vista de tal manera. Es ahí que la señora le dice que tiene que hacer lo siguiente, que tiene que dejarse hacer lo que el cliente diga y que si se porta bien, posiblemente ya no la mande a dormir abajo con las demás, sino que se puede quedar acá arriba con otras chicas, porque este cliente es muy importante y tiene que portarse bien. Pero que si lo llega a morder o lo patea o trata de escapar, que ella se va a encargar de cortarle la cara, o sea, toda la cara, porque ahí dice que es más difícil conseguir clientes porque a los hombres no les gustan las mujeres que tienen cicatrices en la cara. Y si no cumple con la cuota, dice que les hacen cosas bien feas o los mandan así en las peores esquinas con unos clientes que dice que las golpean, y hay personas que hasta... Bueno, chicas que hasta ni siquiera regresan, ¿saben? Porque se encuentran con esos tipos que les gusta hacerles cosas feas a las mujeres. Entonces la bañan y dice que la visten como si fuera una chica de colegio. Le ponen 2 moñitos y la llevan en un carro. La llevan a un hotel muy bonito. Ella dice que nunca había conocido pues la ciudad, ya que ella era del campo, y la suben por el ascensor y la dejan en el cuarto del hombre. Este hombre la recibe y le dice que si quiere tomar algo. Ella le dice pues gracias. Y cuando acaba de tomar se da cuenta que como que su cuerpo se empieza a irse de lado, como que se empieza a desmayar, pero está como consciente y no consciente. Entonces la chica le dice que si le echó algo a la bebida, y él le dice cállate, estúpida perra o algo así, como que empieza a insultarla. Lo que se viene es algo fuertísimo. Si ustedes no quieren escuchar, mejor sálganse del video porque se los juro que a mí me dio asco leer esto. Ella recuerda que le meten como un collar con una bola aquí que no la dejaba hablar ni siquiera a veces como respirar bien, y la meten en una jaula de perros a ella y se la llevan por la parte de atrás y dice que la sacan como por la parte de la cocina, así pues de ese hotel, como la parte de salida de emergencia. Entonces la llevan ahí y ella no podía hablar ni moverse porque estaba como ida básicamente. Y luego ella se despierta como que la hubieran llevado a un establo, así a un lugar muy lejano, porque no se escuchaba carros ni mucha bulla. Es ahí cuando empiezan a encender las luces y dice que ella veía muchas luces como de cámaras así muy grandes. Y ella dice que le molestaba porque ella recién se estaba despertando y le echan un balde de agua. En eso el hombre le dice tienes que portarte muy bien porque tengo 2 invitados especiales para ti esta noche. Ella le empieza
a llorar y a rogarle pues que no la vio, ustedes ya saben. Y él le dice, ay no, a mí ni siquiera me gustan las mujeres, a mí lo que me gusta es el dinero. Es ahí que dice, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y es ahí cuando ella ve entrar a 2 perros bien grandes, pero bien grandes. Y se da cuenta que ahí hay 2 hombres más. Estos hombres los tenían agarrados a los perros con bozales y con cadenas porque sabía que estaban bien agresivos. Entonces la chica pensó por un momento que, o sea, iba a acabar ahí su vida, porque iban a soltar a esos perros y esos perros pues se le iban a comer, pero no, era mucho peor. Este hombre le empieza a decir que en el momento en que suelten los perros, va a pasar uno por uno a hacer lo que tiene que hacer con ella. Y él le dice, ¿cómo? Y él empieza a explicar que allá afuera hay muchos hombres que pagan por este tipo de grabaciones, donde se obligan a las chicas a que los perros le hagan eso. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ella se empieza a desesperar escuchando eso porque dice, no, yo no quiero que me hagan eso, ya no quiero que me hagan eso. Y él le dice, lo siento, pero yo pagué por ti. Y le dicen que si no se arrodilla y hace lo que le digan, que le van a cortar los tendones de la parte de abajo de los pies para que nunca más se vuelva a orar. Es ahí que ella le empiezan a atar en una posición muy horrible, así para atrás y con esa cosa en la boca, y sueltan al primer perro. Ahora sí, de verdad, si ustedes son personas sensibles, sálganse porque lo que les voy a contar en este momento es horrible. Ella lo primero que siente es, vamos a retomar desde que ella se despierta en ese establo. Habían muchas luces y le tiraron agua. Su cuerpo todavía estaba flácido. Ella la arrodillaron y la pusieron en una posición que su cuerpo estaba para adelante y sus brazos estaban atados atrás. Le dijeron que si ella lastimaba de alguna manera al perro o empezaba a gritar y dañar las grabaciones, ellos se iban a encargar de cortarle los tendones de su pie para que nunca pueda levantarse o pararse. No sé si puedo hablar explícitamente de lo que pasó a continuación, pero si quieren más detalles, en mi Instagram, que me encuentran como Verito Baculima, les voy a describir todo lo que sucedió. Aquí les voy a dar a grandes rasgos. Ella en su pelo le colocan un líquido. Ella actualmente en el foro colocó que quizás tenía que ver algo con las perras, porque en el momento que ella le colocan este líquido en el cabello, los perros empiezan a desesperarse. Adicional, ella vio como a los perritos les daban por su nariz unos polvos, y es aquí cuando sueltan al primero. Se los juro que es asqueroso esto. Él se abalanza contra ella, el hombre que ella vio en el hotel. Empieza a decir, graben. Ella decía que se veía en cámaras profesionales, porque sí, esto es un negocio. Hay personas allá bien enfermas que les gusta ver esto. Ella dice que sentía un dolor inmenso porque el perro empezó a morderle la espalda. Ella gritaba que por favor la soltaran. Y luego el perro le agarró la cabeza, le mordió la cabeza con un trozo de pelo y empezó a hacerle lo que ustedes ya saben, una y otra vez. Y no solo por delante, sino por detrás. Ella decía que sentía cómo se desgarraba por dentro. Ella piensa que esto duró entre unos 20 a 25 minutos, el primer perro. Ella tiene un recuerdo muy asqueroso, que es cuando ella se acaba con el primer perro y el encuentro. Ellos le obligan a no sacarlo al perro. Ustedes saben a lo que me refiero. Ellos quieren que el perro básicamente le termine a ella adentro. Ojalá no nos bajen este video por explícito. Y cuando ya el perrito se quita, dice que empieza a lamerse sus partes y que esto graban, todo esto. Y luego se acercan a la parte de ella, cuando ella ya está acostada en el suelo, y le dicen que pues abra las piernas, que ellos quieren grabar todo, lo que se escurre, todo. O sea, les digo que aquí no puedo hablar explícitamente, pero en Instagram sí les voy a contar todo. Ella dice que en un momento se quedó en el suelo, ya no lloraba, no podía sentir nada, solo tenía asco de ella misma. Y recuerda de lo que ella antes lloraba, se le pegaban como la tierra del establo en los ojos. Entonces uno de ellos la levanta, porque ella estaba con sangre, todo, y le dice, métete a bañar, porque no puede salir así para los clientes. Y en la siguiente ya estaba el perro esperándola afuera. Ella dice que trataba de ver por dónde escaparse, pero simplemente no había. Ella decía que el infierno era ese lugar. Y ella solo en su cabeza podía recordar a su familia, los momentos que había vivido. En eso ya la sacan de ahí y le ponen una máscara como de un perro al frente y sueltan al siguiente perro. Dice que la segunda vez ella como que su mente se fue a otro lado, a otro sitio, porque ella se sentía como un cascarón vacío. No sentía nada, podía llorar, su cara estaba como ida. Cuando el siguiente perro termina, la meten otra vez a las duchas. Ella dice que se acostó, y lo único que quería era ahogarse. Después de eso otra vez la sueñan y se levantan en el hotel.
y le dice que en una media hora van a venir a retirarla y que si le llega a contar a alguien de lo que pasó, a la siguiente vez la va a pedir a ella, pero para algo peor. Ella le dice que no le va a decir a nadie. Llegan a retirarla, le preguntan que cómo se portó y él dice, muy bien, es una de mis favoritas. Ya cuando llegan a esa casa donde vivían full chicas, la señora la felicita y le dice, me dijeron que no tuvieron quejas por parte del cliente. Es uno de los que mejores pagan. Ella le dice que sí puede irse a acostar, que se siente mal. Le dice, claro que puedes irte. Ese cuarto estaba solo para ella. Y estaba mucho más bonito que en las condiciones donde la primera vez la metieron, donde estaban muchas chicas y unos catres. Pasan las horas y la mandan a llamar para que venga a comer. Y es aquí que uno de los hombres que la fue a retirar, cuando ellas están almorzando, él empieza a hacer guau, 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 a ladrar. Y ella se llena de miedo y de pavor y ellos se le empiezan a reír. Ella se da cuenta que todos ahí sabían de lo que había pasado con ella. Es más, dice que uno de los hombres que las cuidaba le dijo que iba a comprar esa grabación para ella, para que nunca se olvide de su primera vez. Es ahí donde ya acaban de comer, se le acerca una chica y le dice, no te preocupes, a mí también me pasó. La chica le dice, es mejor que le digas a la reina, porque así le decían a la señora que pasaba ahí con ellas, que te dé algunos antibióticos, o que te lleve al médico, o que te pongan óvulos, porque te puede dar alguna infección. Y así fue. Dice que ella empezó como a rascarse, pues ellas no dejan de trabajar, porque al otro día le tocó irse en la noche a trabajar, porque si no te golpean. Y uno de los clientes se quejó que ella apestaba, porque ella empezó con rasquiña y luego le salía pues un líquido cuando las mujeres están infectadas. La reina le dice que por qué no le ha dicho nada, que si infecta a algún cliente, pues le iban a cortar un dedo porque siempre las amenazaban con cosas muy fuertes. El médico de confianza que siempre venía a verlas a las chicas no pudo ir y ella estaba con mucha fiebre y se desmaya. Así que la llevan. En el hospital, la reina le dice que si le dice a alguien algo, va a ir y va a traer a sus hermanas o hasta a su madre a trabajar. Lo que ellos se bajan para traer una silla de ruedas. Ella salta por el otro lado de la camioneta y justo estaba pasando un carro y ella la atropella. Ellos deciden irse así porque iba a llegar la policía y todo, y por eso es que se salva. Ella se rompe la cadera, se le abre la cabeza, se le rompen unas costillas, pero milagrosamente sobrevive. Ella la llevan a otro hospital y pasó 2 meses en el hospital de recuperación. Cuando llega la policía ella no le cuenta nada porque tenía mucho miedo de que la encontraran. Simplemente dice que quiere volver a su casa. Y ahí es cuando le dan la lamentable noticia que hace aproximadamente 1 mes y medio, lo que ella estaba recuperándose, había habido un incendio y toda su familia, nadie pudo salir de ahí. Ella cree firmemente que esas personas que la secuestraron, la llevaron a ese lugar, le mandaron ese mensaje de si dices algo, vamos a volver por ti, porque ya acabamos con tu familia, ahora sigues tú. Es así como ella se recupera y actualmente vive escondida, se cambió de nombre y se fue a otro país de ilegal para que nadie pueda encontrarla ahí. Al final de esta historia de Reddit, ella dice que sí encontró su video. Y yo les voy a decir una cosa, hay una red inmensa de personas que compran estas grabaciones. Y no solo con perros, con ovejas, con caballos. La chica se despide diciendo que la última vez que vio a las niñas que estaban en ese lugar, habían chiquitas de 12 años, hasta de 10 años logró ver que algunas estaban jugando mientras desayunaban y que eran las que más trabajaban porque los hombres iban por ellas. Es triste saber que esta historia no tiene un final feliz, pero esta es la realidad de muchas personas allá afuera. Así que ustedes díganme en los comentarios, ¿alguna vez han visto o han oído acerca de estas grabaciones? Le pedí a mis seguidoras trabajadoras de la noche, ustedes saben a qué me refiero. No puedo decir directamente el nombre aquí porque nos pueden bajar el video. Que me cuenten cuáles fueron o cuál fue el peor cliente con el que se toparon. Y madre mía, y hoy les voy a contar qué le pasó a una de ellas. Ustedes ya saben, esto es un contenido muy fuerte, así que si tienes ansiedad o depresión, salte porque voy a comenzar. Ella es de Estados Unidos. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero ella decidió, pues, convertirse en una mujer de la noche. Y así mandaba el dinero no solo para sus hijos que dejó, pues, en su país natal, sino también para sus padres y sus hermanos. Ella al principio va a un lugar o una casa de pros allá, donde le dicen, claro, vente, ganan súper bien. Y ella dice que la noche se hacía $2,000 o $3,000 y la casa se quedaba con el 10 o 15%. Una de las chicas que trabajaba con ella le dice, oye, fíjate que conocí a un hombre que tiene mucho dinero
y que cada cierto tiempo hace unas fiestas con sus amigos y me dijo que si yo conseguía otras 2 chicas que nos podían pagar por ir a su fiesta, a cada una $10,000. La única condición es que las 3 chicas tenían que tener la cara de niñas, o sea, algo muy enfermo, o sea, que se vean chiquitas pues. Mi seguidor al principio lo duda porque dice, ¿por qué nos pagarían tanto dinero solo para asistir a una fiesta? Entonces le dice que ¿qué nomás tienen que hacer? O sea, además de lo obvio pues. Ella le dice que no sabe porque nunca ha ido a sus fiestas, que es la primera vez que habla con él, pero que no lo ve como un hombre extraño, sino solo con alguien con fetiches raros. El hombre un día regresa. Mi seguidora le dice, ¿qué nomás debemos hacer en su fiesta? Ella decía, a mí me da los 5,000 antes de comenzar y a la salida. Y él les empieza a explicar que van a ir entre unos 12 y 15 amigos y que pues básicamente a las 3 las van a atar en una mesa giratoria y pues ustedes ya saben. Y que pues si alguno de los amigos quiere irse a un privado con alguna de ellas o un baile, pues que ellas deben aceptar. A ella dice que no le parece extraño porque en esa casa donde ellas pasaban, casi siempre los hombres solo pagaban poco dinero, igual les tocaba a ellas a veces hacer esos trabajos. Entonces aceptan. Ella y 2 chicas más con las que compartían, pues trabajo. Ella, el día de la fiesta, ya se estaba arreglando. Pues ellas tienen que ir muy guapas, saben, con tacos de este porte, o sea, muy bonitas. Y en eso le llama a su mamá. Y le dice, mi hija, ¿está todo bien? Y ella le dice, sí, mamá, ¿por qué? Y le dice, es que tengo un mal presentimiento aquí en mi corazón, por favor, dime que estás bien. Y ella le dice, sí, mamá, no te preocupes. Porque hasta ese entonces, su familia, en el país donde ella, pues, vivía, no sabían que se dedicaba, pues, ahí en Estados Unidos. Ellos pensaban que hacía hoteles o restaurantes o algo así. Ella le dice, mi hija, por favor, hoy no vayas al trabajo porque siento que algo te va a pasar. Ella le dice, fíjate mamá que hoy iba a cerrar un contrato. Ella le miente como con una empresa donde limpio casas a domicilio. Entonces la mamá le dice, no vayas porque yo siento como una desesperación aquí en el pecho de que algo está por pasar. Ella trata de tranquilizar a la mamá, se cuelga la llamada y empieza a recibir las llamadas de sus amigas diciendo que ya están, que ya están, que ya están. Y dice que algo por un momento ella se sentó y me dijo, Vero, sentía que no debía ir. Así que ese día sale de la casa, va a un restaurante. Este restaurante quedaba cerca al lugar donde habían quedado con las chicas a encontrarse. Y dice que si alguien le daba una señal de que no se fuera, pues no iba. Es ahí que mientras estaba pidiendo unas papas y una hamburguesa, en eso al local entra un loco con una de estas y empieza a asaltar a todo el mundo ahí. Entonces se lleva el celular de la chica, no tenía con quién contactarse. Ella dijo, esta era mi señal. Ella dice, bueno, después me disculpo con las chicas. Eso había pasado más o menos en la tarde. Ella en la noche va a esa casa a bailar y todo. Y dice, bueno, quizás ellas no llegaron porque estuvo la fiesta muy pesada. No sé, la fiesta sigue. Bueno, no las volvió a ver. Pasa el otro día y en la noche, cuando ellas entraban tipo 6, 7 de la noche para arreglarse, tampoco las vuelve a ver. Y ya ahí le dice a otra amiga que ella se estaba dando, ya sabe, como azúcar por la nariz. Le dice que si sabe algo de ellas y él le dice, no. Pero sí se les hacía raro porque ellas todas las noches venían puntuales porque si no les ganaban como las mejores mesas o algo así. Pasan 2 días más y llega la policía. El dueño de esa casa cierra esa noche el bar, apaga la música y les dice a las chicas que todas bajen como al escenario en la parte de atrás. Es ahí donde el policía les empieza a preguntar que no se espanten porque no va a deportar a nadie, pero que si conocen a estas chicas. Y es ahí cuando él saca unas fotografías horribles. Estaban por todo internet. Se los juro, si son sensibles en este momento sálganse, porque les voy a decir lo que había en las fotografías. Pone las fotografías en la mesa, esto es muy fuerte, y se ve a las 2 mujeres sin la cabeza. Hagan de cuenta que en una fotografía estaban los 2 cuerpos de ellas en posiciones muy sugerentes. No tenían cabeza ninguna de las 2. Se las reconocía por tatuajes que ellas tenían. Adicional a esto, en otras fotografías salen solo las cabezas de ellas 2. Yo solo de contarles como que siento raro. Puestas sobre una mesa. Y es algo muy impactante. O sea, una cosa es verlo, otra cosa es contarlo y otra cosa debe ser vivirlo y saber qué te pudo pasar a ti. Y estas fotografías existen. Hay sitios donde personas que están mal mentalmente entran y las compran. Antes las personas decían que era la deep web, pero
se hizo tan viral que todo ese grupo de enfermos emigraron a otros lugares. Porque cada vez estas personas se hacen más inteligentes. El policía les empieza a preguntar si ellas saben, porque ellos han ido preguntando a muchos bares de mujeres, porque no es la primera vez que escuchan que esta clase de hombres llegan a bares donde hay mujeres indocumentadas, o sea, que no tienen papeles y que son más propensas a aceptar este tipo de propuestas, ¿saben? Y es ahí cuando estos hombres se las llevan y hacen estas atrocidades con ellas. Y dejen eso. El policía les dice, o sea, las conocen, entonces ahí mi seguidora dice, sí, yo iba a ir con ellas a esa fiesta. Lo describe, ella dice, yo trataba de acordarme de todo, pero ese hombre, como era tantos clientes que ellas atienden a diario, le dijo lo más esencial. Un hombre no tan alto, blanco, y el policía le dice, la descripción que me diste es casi toda la media población de Estados Unidos. Un hombre alto, blanco, y él le dice, es que no me acuerdo más. Y le dice, mira, trata de hacer memoria, porque estas personas van a seguir y van a seguir. Y él le dice, es que de verdad no sé más. Y es ahí cuando este hombre saca al policía unos videos y le dice, mira, esto les hicieron. Y es ahí cuando ella ve en esos videos que ya, hagan de cuenta que ya no tienen cabeza, ¿ok? Y solo está la cabeza, ya no hay nada de esto de aquí. No sé cómo hablarles para que no me bajen el video, pero estos hombres, sin que salgan las caras, solo las partes de acá abajo, cogen esta cabeza que no tiene cuerpo y empiezan a hacer cosas con ella. Cuando mi seguidora vio eso, dice que se vomitó. Luego ya la dejaron ir porque la habían llevado a un cuarto a hacerle muchas preguntas y así. Y al final le dicen que tenga mucho cuidado y que si puede, o sea, les hable a las demás chicas con las que trabaja para que no acepten este tipo de propuestas, porque no saben con qué locos se van a encontrar allá afuera. Y él dice, no es la primera vez que hemos visto esto. Los cuerpos de ellas nunca se van a encontrar. La familia nunca va a tener a quién llorarles. Porque usualmente estos hombres, si son capaces de grabar y hacer esto, ¿ustedes creen que no van a ser capaces de deshacerse de la evidencia? El policía le dijo, este % de gente enferma son padres de familia. Son hombres con corbata que tú ves en las oficinas a diario. Y sí, ella se salvó. Díganle como ustedes quieran, pero hay algo en lo que ustedes no me van a dejar mentir, y es que cómo su mamá presintió que algo le iba a pasar, y cómo es que, no sé, la vida, el universo, Diosito, lo que ustedes quieran decirle, es que ella dijo, bueno, me voy a quedar comiendo unas papas aquí, y pues si pasa algo me quedo, si no me voy. Y miren, se quedó. Una vez escuché decir a una persona, hay que estar muy atentos a las señales porque eso pueden decidir tu vida, entre la vida y la muerte. Así que ustedes díganme en los comentarios, ¿de verdad ustedes creen que estas cosas no pasan? ¿O es que no les ha pasado a ustedes y por eso dicen, esto suena a película? Que yo les pregunto, hay muchas personas allá afuera que están llorando ataúdes vacíos porque nunca supieron sus hijos o sus padres o sus amigas en dónde están y quién terminó con ellas. Que Facebook es una plataforma muy peligrosa, no solamente para niños, sino para personas adultas, y más las personas que buscan trabajo. Esta es la historia de una de mis seguidoras, que logró escapar, y lo voy a contar anónimamente, por si estas personas aún la siguen buscando y le quieren hacer daño. Resulta que hace mucho tiempo atrás, no voy a decir tampoco fechas porque no quiero que la hallen de ninguna manera. Ella tenía un hijito y con su pareja estaban pasando por un momento muy difícil donde de verdad no había empleo. Y su bebito para esos días se enferma. Imagínense, él desempleado, ella sin trabajo, los papás de ella le apoyaban así con las medicinas del niño. Una amiga de ella le dice como, oye, si necesitas trabajo, yo encontré un trabajo en Facebook donde me pagan bien. Ella ha ido a trabajar a una panadería. Le dice, si la señora tuviera aquí pues otro puesto, te recomendaría, pero tú sabes que está súper dura la crisis, entonces pues ella se pone a buscar en grupos de Facebook y un señor decía que necesitaba una chica para que le ayudara en un almacén de zapatos. Ella le dice, a mí me gustaría mucho, y el señor le dice, escríbeme por interno. Ella le dice, ¿sabe qué? Yo necesito, o sea, de verdad, soy muy hacendosa, soy una persona confiable y yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Él le dice, ay, gracias, porque recién una chica nos dejó botando el trabajo, entonces necesitamos a alguien que nos apoye. Él le pasa la dirección de donde tiene que ir. Ella le dice, mi esposo va a ir a dejarme, no habría ningún problema. Y ella dice que no sintió en ese momento como peligro porque le dijo, no se preocupe, ahí va a estar también mi esposa y mi hija, porque es un negocio familiar.
Ella le dice esto a su esposo y su esposo le dice como, está bien amor, yo te voy a ir a ver y te voy a ir a recoger, pero yo también voy a salir a buscar empleo pues. Al otro día dice que ella se va a ducharse y los dos iban a dejar encargando al hijito con los papás de ella porque pues los apoyaban básicamente. La mamá está súper feliz porque le gustaba compartir tiempo con su nietecito y cuando la ve a la hija le da un abrazo. Dice que ella se sintió rara, sintió como que se estuviera despidiendo de su mamá. La mamá le dice, ay hija, siento como una opresión en el pecho muy feo. Ella le dice, no te preocupes mamá, me va a ir a dejar, pues casi digo el nombre del novio, vamos a ponerle Paco. Paco va a irme a dejar y me va a ir a recoger, así que no te preocupes. Además de que en ese lugar también va a estar la esposa y la hija. Le dice, bueno, si es así me quedo más tranquila, pero por favor, cuando llegues allá, mándame la ubicación para yo estar pendiente de ti. Cuando estaba a punto de irse, la mamá la sigue hasta la puerta y le dice, hija, te voy a dar mi bendición. Y ya le da la bendición en cruz y le dice, despídete de tu hijo, como dale un abrazo. Ella dice, mamá, pero ya voy a volver más tarde, solo va a ser como siempre. Y la mamá le vuelve a decir por segunda vez, no sé hija, siento algo aquí. Pero ella dice, no puedo desperdiciar esta oportunidad de trabajo porque necesitamos para el niño. Y la mamá le dice, sí hija, tienes razón. Se suben a la moto y se van. Llegan como unos 15 o 20 minutos antes y se dan cuenta que ese local ya estaba abierto. Y sí, vendían zapatos. Era un lugar grande, grande. Ella se presenta y le dice, no, pues ¿sabe qué? Yo hablé con usted por Facebook. Y el señor le dice, sí, no te preocupes, mi esposa está allá atrás. El esposo se baja, le da la mano al señor y dice como que sabe qué, se le encargo, yo más tarde vengo a verla, que te vaya bien mi amor. Pero igual él se había quedado afuera. Ella se sintió más tranquila porque sale la señora con una niña pequeñita y como que le dio confianza. Entonces el señor le dice, ¿sabes qué? Ponte a contar los zapatos, dime cuántas tallas hay de este otro. Eso pasa en la mañana y a la hora del almuerzo llega el esposo de ella, trayéndole de comer y le dice, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo está todo? Y ella le dice, no, sí, son buenas personas, no pasa nada. Y me dice, bueno, yo a las 8 de la noche ya vengo aquí, te acompaño al cierre y luego ya nos vamos a casa. Y él le dice, sí, está bien. En eso de las 5:30, el señor le había hecho sacar como unas 40 cajas así de zapatos. Y le había dicho, estos zapatos se van como a otra provincia. Ella se da cuenta que un camión súper grande empieza a entrar de retro por la parte de atrás, como dando a la bodega de ese lugar. Él le dice, tienes que ayudarme a subir todas las cajas de zapatos ahí y ya, cerramos el día contigo. Y que le iba a dar una propina extra, porque no había llegado el joven para ayudar a subir los zapatos. Ella dijo, bueno. Y el señor aquí le dice, pero tienes que dejar aquí tu celular porque pues vas a estar subiendo y bajando las cajas y pues no vaya a ser que se te caiga. Ella dijo, pues sí, tiene razón. Cuando iba a mitad de las cajas, solo recuerda un golpe muy fuerte y cuando abre los ojos ya estaba siendo transportada en el mismo camión que había subido los zapatos con 3 chicas más. Estaban completamente desnudas, brazos y piernas atadas con alambre en la parte de atrás, el alambre de púas. Y literalmente tenían dentro de la boca, ella decía que era como un trapo con gasolina o algo así muy fuerte, como una franela con la que limpian los carros así, y que tenía cinta. Y ella dice que respiraba con dificultad y que no podía ella tragar esa saliva porque sentía que se iba a morir. Las habían metido en una caja de madera a las 4. Dice que iban tan apretadas, una de ellas del miedo, que había hecho popó y pipí ahí mismo. Imagínense, iban así. Ella dice que por tramos se desmayaba, luego volvía en sí, luego se desmayaba. Y ella en su cabeza hace cuentas de que viajó por más de 6 horas en ese camión. Y que una de las chicas golpeaba la cabeza contra eso para que pues la saquen. Ese camión para. Ellas ven un poco de luz que entra por la puerta porque abren las compuertas, empiezan a bajar las cajas de zapatos y luego entre 2 hombres jalan con mucha fuerza la caja de madera donde estaban metidas las 4 chicas y uno de ellos dice, ota, como que una se hizo aquí. Ellas estaban acostadas boca abajo, otra estaba boca arriba. Cuando destapan la caja, ella solo recuerda la sensación de estarse ahogando con mucha agua porque ellos traen una manguera y las empiezan a bañar. Ella se dio cuenta porque ella vivía en un lugar frío. El lugar que las habían llevado era un lugar muy cálido, era muy caliente. Él las acuesta todas boca abajo y les dice que ahora le pertenecen y que si se portan bien, un día podrán pagar su salida de ese lugar. Ese señor les dice que si intentan escapar, él se va a encargar de quemarles la cara o de amputarles alguna parte de su cuerpo, porque así les va a costar mucho más trabajo conseguir clientes. Y él dijo que quien no le sirva para el negocio, que mejor no estorbe.
Él les dice que les va a quitar la cosa para que respiren bien de la boca, pero que si alguna de ellas se atrevía a gritar, cuando le sacan las vendas a cada una, la chica más nerviosa, la que se hizo pipí y popó en el camino, empieza a llorar y a rogarle que por favor la deje ir con sus papás, que extraña mucho a su mamá. El hombre no piensa dos veces y le mete un patazo tan fuerte que la noquea de verdad. Ella me contaba: Vero, si alguna vez me preguntas ¿quién es el diablo? Yo te puedo describir que es ese hombre de ahí. Cuando él se va, da la orden de que nos lleven. Ellos le llamaban la capilla y le llamaban a una señora que las vigilaba, las controlaba, les daba de comer, las ayudaba a arreglar, porque no solo era una, sino eran varias. Les llamaban la monja. Pero había una señora en especial que era como la mayor de ahí, que ella era quien te seguía las cuentas, te decía con cuántos hombres has estado este día, cuánto te falta para acabar tu deuda. Cuando él se va, ella recuerda que habían como 8 hombres ahí. Las levantaban, dice, como animales así de atrás, como reses aquí del cabello. Y ahí fue donde a ella la abusan 2 hombres. Se la llevan en la parte de atrás y le dicen: tú ya sabes para qué estás aquí. Ella le dice: pero el jefe dijo que nos lleven a la capilla. La bofetean y le dicen: tú vas a hacer lo que nosotros te digamos, y si tú le llegas a contar algo a una de las monjas o al jefe, le vamos a cortar los pezones. Así le dijeron. Dice que solo cerró los ojos mientras ellos hacían lo demás. Y si creen que esto es lo más horrible de la historia de ella, espérense, porque estamos recién entrando a las puertas del infierno. Cuando ellas entran a la capilla, que sí le decían a la casa donde las tenían encerradas, ella se da cuenta que al entrar, porque ojo, ellas iban desnudas, habían algunos hombres afuera fumando, habían clientes que estaban saliendo y entrando, y al fondo había una casa. En esa casa es donde ellas pasaban, donde vivían básicamente. Ella cuando entra vomitó, porque vio que adentro no solo habían chicas, pónganle de unos 20 años, 23 años, 25, no. Ella veía niñas y niños de 8 años. Dice que la personita más pequeña que ella vio ahí creo que tenía 6 años, porque estaba pidiendo que le compren nuevas muñecas. Y esas niñas ya iban años trabajando ahí porque las habían robado desde hace tiempos. Cuando le preguntaban a una niña de 8 años, porque ella pasó ahí 2 años, la niña decía que ya ni se acordaba cómo había sido su primera vez, porque dice que ahí el tiempo pasa o muy lento o muy rápido para las personas. Ella se dio cuenta que adentro las niñas consumían, y casi todas las mujeres eran obligadas a consumir sustancias, pues ustedes ya saben de cuáles hablamos, las que se por la nariz. Entre ellas tenían permitido hablar, pero siempre las pasaban observando las monjas, porque así les llamaban ahí. Cuando ella la llevan a presentarse con la señora, pues la que llevaba ahí como la orden en la casa, ella le revisa los dientes, le dice: tú eres muy bonita, solo tienes que bajar más de peso, porque a los clientes les gustan, pues, flacas. Y la manera en cómo te vamos a hacer que flaquees era una receta horrible que ella me contó, que yo por obvias razones no les voy a decir a ustedes porque tiene que ver con sustancias pues ilegales básicamente. Ella le dice que ella puede dejar de comer y hacer ejercicio. Y la señora le da una bofetada y le dice: no te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que vamos a hacer. Ahí ella se dio cuenta que a pesar de que no estaba ese hombre que ella le decía el diablo, estaban ahí esas señoras que eran igual o peor, porque se hacían pasar como: ay, no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte, pero en realidad estaban aquí con el único propósito de explotarlas, a tal punto que cuando ya eran un trozo de carne, ella decía que las iban a enterrar más atrás, porque como habían muchas chicas ahí que fueron robadas, arrebatadas, ellas se metían pues a las, ya saben, sustancias para sobrellevar. En ese lugar ella dice que no solo trabajaban en las noches, sino que trabajaban en el día, en la tarde y en la noche. Pero en la noche siempre se llevaban a los niños y a las chicas más jovencitas. Y las señoras las vestían, las maquillaban, les planchaban el cabello. Ella recuerda que una niña que tenía 10 años le dijo que esa noche tenía que cumplir con la cuota de 12 hombres esa noche, y que si no lo hacía la iba a mandar a otro lugar donde dice que las maltrataban peor. Y eso no era todo, porque en ese lugar había una chica que no tenía un brazo. Cada vez que alguien desobedecía o se quería escapar, le decían que si se va a escapar le va a pasar lo que a ella. Y sí, ese hombre cumplía con lo que decía, las amputaba de verdad. Habían chicas que tenían cortes en la cara, y es porque trataban de escaparse o mordían a los clientes. Entonces él los marcaba para que así ya no llegaran más clientes con ellas y seguirlas explotando por más y más años. Ella recuerda que en el día abusaban de ella 35 hombres y que ella los primeros 10 días trató de no meterse en ninguna sustancia, pero dice que el dolor era tanto y tan fuerte. Había hombres que literalmente las golpeaban, les hacían, o sea, que hagan cosas pero
que ustedes no creen, tan terrible es que ella empezó igual a consumir, porque era la única manera en que ella decía que estaba en otro lugar, en otro sitio. Ella cuenta que cuando las chicas ahí se enfermaban de alguna enfermedad venérea que los clientes le pegaban, pues al momento de tener, ustedes ya saben, las señoras las ataban sin ropa y las colgaban como una cruz de madera que habían hecho, con las piernas abiertas. Y les decían que si están enfermas, que mejor se mueran porque ellos no pueden hacerle gastar dinero al patrón. Ella vio como muchas de las chicas que estaban colgadas no soportaban la noche porque dice que era muy frío ahí. Y al otro día ya no amanecían, otras sí. Quedar embarazada en ese lugar era sentencia de muerte. Ella recuerda haber visto a una niña que tenía más o menos unos 14, 15 años que estaba embarazada y era la que más trabajaba porque los hombres venían a buscarla. De verdad, la traían, por ejemplo, del servicio que más o menos ella decía que era una hora y media. Luego venía el otro, y luego venía el otro, y luego venía el otro. Y esta niña fumaba, tomaba, se metía cosas. Ella era la única que le dejaban que esté embarazada, porque como era chiquita, los hombres les encantaban así. De verdad suena, o sea, esto terrible. A ellas las llevaban a trabajar. Dice que era un lugar caluroso, así que ella piensa que fue como una isla de ahí más o menos. Y en esta discoteca o bar hacían el show arriba y en la parte de atrás estaban como los cuartos. Y ella dice que un día ella escuchó como dos hombres se llevaron a una chica, de más o menos ella tendría unos 17, 18 años. Dos hombres se la llevan a un privado y le hacen cosas horribles. Y ella gritaba, entonces dice que ella va en busca pues de una de las señoras, porque estas señoras, que le decían las monjas, pasaban con ellas. Y ella le dice, no, pues que algo le están haciendo porque está gritando. Y la señora le dice, no te preocupes, ella ya no nos sirve, así que déjala que le haga lo que quiera. Ella dice que se va con otras dos chicas, ya salen estos dos hombres. El uno dice que salía con hartísimo líquido rojo de la camiseta, el otro del pantalón. Y cuando entran a verla, o sea, esto fue muy choqueante para ella porque dice que estos hombres le cortaron, ya saben, sus meloncitos o limones, como ustedes le digan. Saben que no puedo decir términos explícitos porque si no TikTok nos baja el video. Ella estando viva le cortaron eso. Y la chica antes de morir contaba que estos hombres querían pues dársela por ahí, ¿saben? Mientras ella seguía amarrada en la cama. Ellas le rogaban a la monja que estaba ahí que le ayudara y ella decía, o sea, ya no nos sirve. Y da igual porque hoy llega otro cargamento. Porque sí, ella decía que aproximadamente cada 7 días llegaban entre 20 y 25 niñas, o sea, chavitas, como ella sabe decir, a ese lugar. Ella en ese momento se dio cuenta que había dos maneras de salir de ahí. Las dos maneras que ella sabía que podía salir era una muerta y la otra era torturada hasta morir. Cada 2 semanas las rolaban de los bares para que no se hicieran de clientes fijos. A veces las mandaban a trabajar en las calles, pero siempre las tenían controladas. Ustedes se acuerdan que al principio de esta historia les dije que 2 hombres abusaron de ella antes de llevarla a este lugar que le llamaban capilla. Uno de estos hombres de vez en cuando volvía a buscarla. Ella dijo, la única manera de yo poder escapar de aquí es haciendo que este hombre me lleve a otro lado, dejar que me haga lo que ustedes ya saben y escaparme. Y así fue. Ella empieza a tratarlo bonito, a decirle que no, que lo extraña. Ella dice que tiene un muy mal recuerdo de él y que hasta ahora le persigue su mal aliento porque como ellos consumían tanto, dice que él apestaba, o sea, tenía un aliento tan asqueroso que ella cuando estaba cerca de él trataba de no vomitar. Entonces, él empezó a llevársela más atrás donde enterraban a las chicas, que ellos mismos pues se deshacían de ellas. Dice que ahí como que la abusaba. Dice que recuerda tantas veces que ella soportó una y otra vez hasta que el día que ella se escapó. Cuando una chica trataba de pedir ayuda o le pedía ayuda como a una persona y la descubrían, literalmente le rompían los huesos así enfrente de todos y de todas para que los demás pues no hagan lo mismo, o sea, tengan miedo. Dice que la brutalidad era el pan de cada día y ese día el hombre él se la lleva para allá. Cuando él se la llevó para allá, los demás estaban limpiando como la sangre y todas las cosas que quedaron de la otra chica. Y ella dice que él después de que terminara de abusarla, dice que le encantaba quedarse sobre ella, sabes, como adentro, no sé cómo explicártelo para que no suene tan explícito aquí. Ese día no fue la diferencia, cuando ya él se queda sobre ella y agarra un clavo y lo picotea en el ojo. Ella recuerda que cuando lo picotea, ella escuchó o sintió como que algo explotó. Me imagino que fue el ojo de ese chico. Dice que ella alcanzó a ver que esa cosa se le quedó ahí insertada en el ojo y que él gritaba. Con la misma pala que enterraban las chicas, ella le da en la cabeza y lo sueña. Y como él ya tenía confianza de alguna manera con ella porque nunca se trató de escapar, le dice que pasó como 6 meses con él así, dejando que la abusara para conocerlo, así.
Entonces él siempre les decía a los demás chicos que estaban ahí como que se fueran de ese lugar para solo él estar con ella ahí. Eso fue lo que ella le dio su oportunidad. Ella deja botando la pala y empieza a correr. Ella estaba descalza, sin ropa, se salta el muro, cae sobre unas plantas, tenía unas espinas de este vuelo. Ella se vio como se le abría por partes el cuerpo y aún así alcanzó a correr. Para no hacer esto más largo, ella logra pedir ayuda a una señora que le esconde por 5 días. Literalmente le rapa el cabello, o sea, la cambia totalmente para que no la reconozcan. Ya cuando se escapó, sus pies tenían trozos de espina, tierra. Ella logra contactarse con su mamá. Cuando ella los llama a sus seres queridos, pues, la señora le compra un boleto para que se vaya. Y cuando ella llega, su madre y su padre dice que la abraza. Ella dice que después de 2 años volvió a ser un ser humano. Dice que antes ella se sentía como un animal, o peor. Ella me contó esta historia y yo quiero traérselas a ustedes para que tengan cuidado, para que sean desconfiadas. Esto no tiene un final feliz. Actualmente vive con traumas y siente que algún momento la van a encontrar. Muchas mujeres y niñas están sufriendo de esclavitud justo en este momento. Por favor, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.